Masejet Kiddushin, Daf Chavchet Amud Aleph 28a, 19 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos va a hablar sobre un kinyan, sobre una adquisición que hemos hablado de ella anteriormente, llamada kinyan jalipin, adquisición de intercambio. En resumen y brevemente, esta adquisición consiste en lo siguiente: dos personas, por decir Reubén y Shimón, decidieron intercambiar entre ellos unas cosas. La halajá es que apenas Shimón recibe la cosa de Reubén, a cambio de eso queda adquirida la cosa de Shimón a favor de Reubén. Esto es kinyan jalipin. Importante saber que este kinyan, esta adquisición, sirve ya sea para adquirir inmuebles, tierras, casas, o metaltelín, objetos, muebles, etc. Ahora sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Kol hanaaseh damim beacher, kevan shezachah ze nitchayev ze bechalifav. La Mishnah nos dice lo siguiente: toda cosa utilizada como pago por otra cosa, apenas el vendedor recibe el pago, a cambio de eso queda adquirido el objeto o la cosa del vendedor a favor del comprador. ¿Sí? Kinyan jalipin. Y por lo tanto, también si el comprador aún no lo ha recibido físicamente, ¿pertenece a quién? Al comprador. Y por lo tanto, si le pasa algo a esa cosa, se daña, se pierde, se roba, lo que sea, es responsabilidad única y exclusiva ¿de quién? Del comprador. Así nos dice la Mishnah. Y la Mishnah nos trae unos ejemplos para kinyan jalipin. Keitzad, Hejelif shor befara, o hamor beshor, kevan shezachah ze nitchayev ze bechalifav. La Mishnah nos trae dos ejemplos. Dos personas, por decir, uno se llama Reubén, otro se llama Shimón. En el primer ejemplo, Reubén tiene un toro y Shimón tiene una vaca. En el segundo ejemplo, Reubén tiene un toro y Shimón tiene un burro. Y decidieron entre ellos intercambiar dichos animales. Nos dice la Mishnah, kinyan jalipin. Apenas Shimón recibe el animal de Reubén, a cambio de eso, jalipin, queda adquirido el animal de Shimón a favor de Reubén, a pesar que Reubén aún no lo ha recibido físicamente, y por lo tanto, si de ahora en adelante le pasa algo al animal, se daña, se pierde, se muere, lo que sea, es responsabilidad única ¿de quién? De Reubén. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Jalipin mainihu matbea shmamine matbea nase jalipin. La Gemara pregunta lo siguiente: al principio de la Mishnah, cuando la Mishnah nos menciona esta halajá de kinyan jalipin, ¿a cambio de qué está siendo adquirido la cosa del vendedor a favor del comprador? Al principio de la Mishnah mencionamos que el vendedor apenas recibe algo, a cambio de eso queda adquirida la cosa del vendedor a favor del comprador. ¿A cambio de qué? ¿Qué está recibiendo el vendedor? Dice la Gemara: plata, dinero. Porque escuchen bien lo que dice la Mishnah: Kol hanaaseh damim beacher, kevan shezachah ze. ¿Qué significa eso? El pago. En la Mishnah mencionamos que cuando recibe el pago el vendedor, a cambio de eso queda adquirida la cosa del vendedor a favor del comprador. Y normalmente, ¿cómo se paga? Con dinero, con monedas. Significa que a cambio de monedas, ¿sí? Cuando recibió el vendedor el pago, las monedas, a cambio de eso queda adquirido la cosa a favor del comprador. Pero dice la Gemara: no me cuadra. Porque si es así, podemos deducir que se puede hacer kinyan jalipin a través y a cambio de plata. Y la halajá es de que en matbea nase jalipin, que jalipin, para poder hacer esta adquisición, no se puede hacer a cambio de plata, a cambio de dinero. Entonces no me cuadra lo que está pasando aquí. No me está cuadrando lo que está pasando en la Mishnah. Viene la Gemara y responde lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda hachika amar kol hanishom damim beacher, kevan shezachah ze nitchayev bachalipin. Daikanami de katani keitzad, hejelif shor befara o hamor beshor, shma mine. Viene Rabbi Yehuda y dice lo siguiente: no te confundas. Cuando la Mishnah dice que hubo un pago y a cambio del pago que recibió el vendedor queda adquirida la cosa del vendedor a favor del comprador, no se refiere a dinero, no se refiere a plata. Se refiere a un pago que hace el comprador al vendedor, no a través de plata, sino a través de un objeto. Evaluaron el objeto y le pagó el comprador al vendedor a través de un objeto, a través de una cosa, ¿sí? A través de una cosa, no a través de dinero. Así nos dice Rabbi Yehuda. Y nos enseña la Mishnah que apenas recibe el vendedor el pago. ¿Qué significa el pago? No dinero, sino la cosa que fue evaluada, ¿sí? A cambio de eso queda adquirido la otra cosa de Shimón, la otra cosa del vendedor, a favor del
comprador. Entonces ya cuadra todo perfectamente porque el jalipín no se hizo a cambio de dinero, como pensábamos antes, sino a cambio de una cosa, un objeto que fue evaluado. Y Rabbi Yehuda trae una prueba para esto, de que esta es la explicación real en el principio de la Mishnah. Porque ahí está que en la segunda parte de la Mishnah, ¿qué me trae la segunda parte de la Mishnah? Unos ejemplos para Kinyan Jalipín. ¿Y cuáles son los ejemplos? Dos ejemplos. Que hay dos personas que quieren intercambiar entre ellos animales. En el primer ejemplo uno tiene un toro y el otro tiene una vaca. En el segundo ejemplo uno tiene un toro y el otro tiene un burro. ¿Por qué no menciono que uno tiene un toro y el otro tiene plata? Uno tiene un burro y el otro tiene plata. Mashma que efectivamente todo lo que fue mencionado esta halajá de Kinyan Jalipín, ¿sí? El hecho que los ejemplos que te trajeron no están mencionados que fue a través de que uno tenía pago, uno tenía dinero, mashma que efectivamente también la primera parte de la Mishnah que dice pago no se refiere a dinero, no se refiere a plata, no se refiere a moneda, sino se refiere a una cosa que tiene un avalúo, que tiene un valor. Así nos explica Rabbi Yehuda. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Ulemai de salika datin meikara de matbean ase jalipin mai keitzad. Ahorita la Gemara pregunta algo muy bonito, algo muy sencillo, algo que no cuadra. Bien, después de la respuesta de Rabbi Yehuda todo cuadra perfectamente. La halajá de la Mishnah cuando dice pago no se refiere a un pago de dinero, sino se refiere una cosa por otra cosa, un intercambio normal. Y ahí está la prueba de ¿qué? De que la Mishnah cuando trae un ejemplo no menciona un ejemplo que hay plata en la mitad. Pero pregunta la Gemara ahorita, según lo que la Gemara pensaba antes de que hubo esa explicación, ¿qué pensaba? Que la Mishnah al principio, cuando dijo pago, se refiere a ¿qué? A dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tiene que ver entonces los ejemplos que la Mishnah da? Según ese entendimiento que teníamos al principio, que pago es dinero, ¿por qué la Mishnah me trae unos ejemplos que no tienen que ver con dinero? Dice la Gemara, según ese entendimiento que teníamos antes, tenemos que decir que la Mishnah se refiere a decir lo siguiente: se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de plata. Adicionalmente, esto es lo que falta, adicionalmente se puede hacer Kinyan Jalipín también a través de perot. ¿Qué es perot? Frutas, pero cuando dice frutas aquí se refiere cosas que no sean objetos, que no sean utensilios, sí, animales, frutas, todo eso. Y sobre esta segunda, sobre esta adicionalmente, sobre esta segunda halajá, ahí la Mishnah nos trae unos ejemplos que se puede hacer jalipín a cambio de algo que sea frutas, o sea, algo que no sea utensilios, algo que no sea objetos. ¿Y cuáles son los ejemplos? De las dos personas que quieren intercambiar dos animales. Vemos que se puede hacer Kinyan Jalipín, se puede hacer adquisición de intercambio a pesar de que no son objetos. Así nos responde la Gemara. Ahora bien, según lo que acabamos de decir, ya sea que expliquemos así o asá, ¿sí? Está claro que se puede hacer el Kinyan Jalipín también a través de, a cambio de perot, de frutas. Y cuando digo frutas, ¿a qué me refiero otra vez? No me refiero nada más frutas, sino también animales. Cuando digo frutas me refiero a todo lo que no es utensilio, objeto, ¿sí? Acabamos de decir que se puede hacer Kinyan Jalipín también a través de frutas. Este es el caso de la Mishnah. Los ejemplos son dos animales, no son objetos. Vemos que se puede hacer a través de frutas, a través de animales también, cosas que no son objetos. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Hanija le Rav Sheshat de amar perot avdi jalipin, el le Rav Nachman de amar perot avdi jalipin, maika le memar. Bien, la Gemara dice, un segundo, hay una discusión entre Rav Sheshat y Rav Nachman si se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de frutas, o sea, a cambio de cosas que no son utensilios. Según Rav Sheshat, se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de frutas, ¿sí? Y según Rav Nachman, no se puede hacer a cambio de frutas. ¿Sí? Dice la Gemara, según Rav Sheshat, me cuadra todo perfectamente lo que acabamos de decir hasta ahorita. Los ejemplos de la Mishnah me cuadran perfectamente a cambio de animales, o sea, a cambio de frutas. No son utensilios, perfecto. Pero según Rav Nachman, que dice que para hacer Kinyan Jalipín, para hacer adquisición de intercambio, tiene que ser a cambio de ¿qué? A cambio de utensilios, a cambio de objetos. ¿Cómo puede ser que en nuestra Mishnah vemos que se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de animales? Se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de un pago. Y respondimos, no, pago se refiere a perot, se refiere a frutas, como los animales, ¿no? Según Rav Nachman, no se puede hacer Kinyan Jalipín a cambio de frutas, únicamente a cambio de objetos. Pregúntale a Mara, ¿cómo vas a explicar, según Rav Nachman, la explicación, cómo vas a explicar nuestra Mishnah? Dice la Gemara otra explicación según Rav Nachman, Ajika Amar, escuchen bien, Yesh damim shehen ke Jalipín, keitzad hejelif de meshor befara, o de mejamor beshor. Maitama, Sabala que Rabbi Yohanan damar davar Torah maot konot, umata mamru meshicha kona gezerá, shema yomar lo nisrefuji teja baalia, milte de shriach gazru barabanan, milte de shriach lo gazru barabanan.
Dice la Gemara, según Rav Nachman, nos va a tocar explicar. Según Rav Nachman, ¿qué? Que Kinyan Jalipín se puede hacer únicamente a cambio de utensilios y no a cambio de frutas, no a cambio de animales. ¿Cómo vamos a explicar la Mishnah? Vamos a explicar la Mishnah de la siguiente manera. Lo que nos viene a decir la Mishnah al principio no es Kinyan Jalipín, es Kinyan Kesef. No Kinyan Jalipín, no adquisición de intercambio, sino Kinyan adquisición a través de plata. Y vamos a explicar esto un poquito. Sí, ya explico. La explicación va a ser la siguiente. Hay plata, ¿sí? Hay un pago de plata. O sea, cuando dice pago la Mishnah, se refiere, según esta explicación, ¿a qué? A Kinyan Kesef, plata. Y no plata. Y no plata por Jalipín, sino plata por Kinyan Kesef, adquisición de plata. Y esto sirve para adquirir metaltelín. Sirve para adquirir objetos, bienes muebles, ¿sí? Al igual que Kinyan Jalipín. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando no estás comprándolo, no estás haciendo la adquisición con plata, sino con una deuda. Y ese es el caso de la Mishnah, los ejemplos de la Mishnah. Por ejemplo, si el vendedor, ¿sí?, le debía dinero de una transacción previa de un toro, ¿sí?, al comprador. Viene el comprador y dice, ¿sabes qué? Te compro el objeto ahorita que quiero hacerte, pero la deuda que me debes del toro pasado, te lo pago con eso. O le debía dinero de una transacción previa de un burro. Esos son los dos ejemplos. O sea, de tal manera que el comprador ahorita le compra un objeto al vendedor y se lo paga a través de la deuda pendiente que tenían entre ellos. Y explica la Gemara un poquito más. Normalmente la halajá es que Kinyan Kesef no sirve para metaltelín. No sirve para comprar objetos, ¿sí? ¿Cómo es que funciona aquí? Aquí estás haciéndolo a través de una deuda. ¿Cómo va a funcionar? Dice, te voy a explicar. Según esa explicación vamos a decir que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan dice que mi deoraitá, maot, Kinyan Kesef sí sirve para comprar metaltelín. Solo que Jamín vinieron y dijeron que no sirva, nuestros sabios, pero mi deoraitá sí sirve, pero nuestros sabios dijeron que ¿qué? Que no sirva, ¿sabes por qué? Que nada más sirve meshijá. ¿Qué es meshijá? Cuando lo jalas, cuando lo acercas donde el comprador, pero no Kinyan Kesef, ¿sabes por qué? Porque tenían miedo que si Kinyan Kesef, si mantenemos como la Torah, que Kinyan Kesef sirve, ¿qué va a pasar? Podemos sospechar de que de repente el comprador pague, por decir, por unos trigos, ¿sí? Por metaltelín, por lo que sea, por cualquier bien mueble, ¿sí? Por bienes muebles, ¿sí? Pague el comprador al vendedor, y si hay Kinyan Kesef, ¿ya pertenece a quién? Al comprador, pero todavía el comprador no lo ha recibido. Y de repente va a haber un incendio en la casa del vendedor. ¿Y el vendedor qué va a decir? ¿Para qué yo me voy a preocupar ahorita de salvar estos objetos? Ya no son míos. ¿A quién pertenecen estos? Al comprador, lo voy a dejar ahí. ¿Y qué le va a decir el vendedor al comprador? Sí, se quemaron, perdón, no te tengo que dar nada porque se quemó todo. ¿Sí? Entonces vinieron Jajamim y me dijeron, ¿sabes qué? A pesar que mi deoraitá, Kinyan Kesef sirve para adquirir, Jajamim dijeron, no, para que no pase esto, que a propósito lo dejen así quemándose y cosas así, nada más Kinyan Meshijá sirve. Cuando lo jalas y que lo agarre el comprador. Esto es una opinión de Rabbi Yohanan. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Que mi deoraitá sí sirve Kinyan Kesef y Jajamim, por esta sospecha, dijeron que no sirve Kinyan Kesef, sino nada más Meshijá. Dice la Gemara, Jajamim nada más hicieron este dictamen, este decreto, por esta sospecha en un caso regular. ¿Cuál es el caso regular? Cuando el comprador va a pagar con plata, que es el caso regular. Pero si el comprador va a pagar al vendedor con una deuda entre ellos, que también es plata, pero no es efectivo, si no es una deuda, pues no es un caso regular. Y ahí no hacemos la gezerá. Y ahí sí va a servir el Kinyan Kesef. Entonces, según esto, dice la Gemara, podemos decir que ese es el caso de nuestra Mishnah. Según Rav Nachman, vamos a explicar que nuestra Mishnah está hablando no en Kinyan Jalipín, porque Kinyan Jalipín nada más sirve a cambio de objeto, utensilio, no a cambio de fruta, no a cambio de animal. ¿Sé qué está hablando nuestra Mishnah? Kinyan Kesef, pero no que está pagando con pago, no está pagando con dinero, sino está pagando con deuda, por una transacción previa de un burro, de un toro que había pendiente, y eso sí sirve. ¿Por qué sirve? Si Kinyan Kesef no sirve para metaltelín, no sirve para adquirir un objeto, no sirve para adquirir un bien mueble, unos bienes muebles, porque vamos como Rabbi Yohanan, que Kinyan Kesef mi deoraitá sí sirve y solo mi drapanán no sirve por la sospecha esta, y esa sospecha es únicamente en un caso regular, cuando se paga con dinero y no cuando se paga con deuda. Muy bien. Así explica la Gemara según la opinión de Rav Nachman. Pregunta la Gemara de Shakish de Amar Meshijá Meforeshet Min Torah. Hanija y Sabarla que Rav Sheshat de Amar Perot de Jalipín, Metaretz que Rav Sheshat. Ela y Sabarla que Rav Nachman de Amar Perot Loab de Jalipín, Umatbea Lokani Bemai Mukela. Al Korjaj que Rav Sheshat Svirale. Dice la Gemara un segundo.
Pero esta explicación que hemos dado en la opinión de Rav Nachman cuadra únicamente, como explicamos, si opinamos como la opinión de Rabbi Yohanan, que midoraitá kinyan kesef sirve y solo Jajamín por sospecha dijeron que no sirve y nada más dijeron que no sirve en un caso regular y no en un caso de deuda, como dijimos. Pero según la opinión de Resh Lakish, que Resh Lakish discute con Rabbi Yohanan y opina que midoraitá kinyan kesef no sirve para adquirir metaltelín y solo sirve ¿qué? Meshijá. Entonces, según Resh Lakish, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? No puedes, según la opinión de Rav Nachman, me acabas de explicar esta última explicación, pero toda esta última explicación cuadra únicamente según la opinión de ¿quién? De Rabbi Yohanan. Pero según la opinión, ¿qué él opina? Repito, que él opina que Kinyan Kesef, Midoraitá sí sirve y solo Jamín por un decreto, por sospecha, dijeron que no. Y eso nada más que no, es nada más en un pago de efectivo y no en un pago a través de deuda. Pero según Resh Lakish, que discute con Rabbi Yohanan, ¿sí? Y dice que ¿qué? Que midoraitá kinyan kesef no sirve para adquirir metaltelín y solo sirve ¿qué? Meshijá, ¿sí? Solo sirve meshijá. Dice la Gemara, entonces ¿cómo vas a explicar? Entonces si es según Resh Lakish, no puedes adquirir metaltelín ya sea ni con plata ni con deuda. O sea que según Resh Lakish, kinyan kesef no sirve ya sea que estás pagando con plata o ya sea con deuda. Entonces ¿cómo vas a explicar la opinión de Rav Nachman? La Gemara sigue y dice, si me dices que Resh Lakish opina como Rav Sheshat, como la primera explicación, que perotav de jalipín, que para kinyan jalipín sirve hacerlo a cambio de frutas, o sea, a cambio de cosas que no son objetos, podemos explicar que Resh Lakish va como Rav Sheshat y explica nuestra Mishnah no en kinyan kesef, sino en kinyan jalipín. Pero si va a explicar Resh Lakish como Rav Nachman, ¿cuál va a ser la explicación? Rav Nachman opina que perotlav de jalipín, que no se puede hacer kinyan jalipín a cambio de frutas, o sea, a cambio de algo que no sea utensilios, y tampoco no sirve para kinyan jalipín que dinero, plata, como vimos, eso según todos. Así que vas a explicar. Tenemos que decir obligatoriamente, dice la Gemara, que según Resh Lakish, obligatoriamente tenemos que decir que la explicación que él da a la Mishnah es como la opinión de Rav Sheshat, o sea que es que nuestra Mishnah está hablando en kinyan jalipín, y la razón que sirve es porque él opina como Rav Sheshat, de que se puede hacer kinyan jalipín a cambio de, no nada más a cambio de utensilios, sino también a cambio de cosas que no son utensilios como frutas, animales, etc. Y la opinión de Rav Nachman cuadra únicamente según la opinión de Rabbi Yohanan. Según Resh Lakish, ¿qué vas a decir? Definitivamente, Rav Nachman no puede arreglarse con la opinión de Resh Lakish. Rav Nachman es únicamente a través de Rabbi Yohanan y Resh Lakish únicamente a través de Rav Sheshat, que nuestra Mishnah. Entonces, básicamente tenemos dos explicaciones de nuestra Mishnah. La explicación de Rav Sheshat es que nuestra Mishnah está hablando en kinyan jalipín, ¿sí? Como explicamos. Y según la explicación de Rav Nachman, tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando en kinyan kesef. Pero kesef no sirve. No, vamos como Rabbi Yohanan, que midoraitá sí sirve y solo midrabana no sirve, pero únicamente cuando es con pago de efectivo. Pero cuando es deuda, y nuestra Mishnah está hablando de deuda, ahí sí va a servir no por kinyan jalipín, sino por kinyan kesef. Así la Gemara concluye esta subía. Sigamos, próxima Mishnah. Reshut hagavoa bechesef ureshut haediot behazaka amirato legavoa kemsirato lehediot. La Mishnah nos dice lo siguiente. La tesorería del Bet Hamikdash, sí, la tesorería del templo, puede adquirir metaltelín a través de kinyan kesef. Sin embargo, una persona particular, un dominio privado, no puede adquirir metaltelín a través de kinyan kesef, como vimos antes, sino únicamente a través de meshijá. Importante aclarar, cuando digo meshijá, no es nada más jalar, sino también a través de kinyan akba'a, a través de levantar, o mesirá, a través de que el vendedor le entrega al comprador, le entrega, también es suficiente. Entonces repito, nos dice la Mishnah, la tesorería del Bet Hamikdash, cuando quiere adquirir objetos metaltelín, bienes muebles, ¿sí? Llamémosle metaltelín más fácil. Reshut Gavoa, ¿qué es Reshut Gavoa otra vez? Tesorería del Bet Hamikdash puede adquirir metaltelín a través de kinyan kesef. Sin embargo, una persona particular, no Bet Hamikdash, dominio privado, ahí no puede adquirir a través de kinyan kesef, sino únicamente a través de kinyan hazaká. Y aquí cuando dice kinyan hazaká se refiere a meshijá, que es jalar, akba'a, levantar, o mesira. Adicionalmente nos dice la Mishnah, una declaración verbal, ¿sí? Que una persona declara sobre algo a favor del Bet Hamikdash, por ejemplo dice, tal objeto mío, de ahora en adelante pertenece a ¿quién? Al Bet Hamikdash, lo dijo verbal, es como si fuese una mesirá a un ediot.
es como si fuese que le entregó ya el objeto a una persona particular. O sea, entre dos personas particulares, yo quiero entregarle algo a esa persona. ¿Cuándo pertenece a esa persona? Cuando yo se lo entrego, ¿sí? El hecho que digo, te lo voy a dar a ti, todavía no es tuyo, ¿sí? Eso es entre particulares. Pero cuando hago una declaración verbal a favor del Bet HaMikdash, a favor del Ekdesh del Mikdash, a favor de la tesorería del Bet HaMikdash, apenas declaro verbal, es como si fuese que ya lo entregué en un caso regular, en un caso de entre personas particulares. Así nos dice la Mishnah. La Gemara nos trae la siguiente baraita. Tanu Rabbanan. Keitzad reshut hagavoa bekesef. Gizbar shenatan maot bimhema. Afilu behema besof haolam. Kana ubediot lo kana chimshoch. La Gemara trae una baraita que nos explica un poquito más lo que la Mishnah dijo. Y la baraita dice lo siguiente. ¿Cómo es que la tesorería del Bet HaMikdash puede adquirir metaltelín? ¿Qué es metaltelín? Bienes muebles, ¿sí? Cosas que no son inmuebles, básicamente, ¿sí? A través de Kinyan Kesef. ¿Cómo funciona eso? Dice la verdad, te voy a explicar. El tesorero del Bet HaMikdash puede comprar, puede pagar, puede dar dinero por un animal, ¿sí? Un animal que es metaltelín, no es un inmueble, ¿sí? Entonces viene el tesorero del Bet HaMikdash y compra un animal con dinero para un korban tzibur, ¿sí? Para hacer un korban tzibur. Inclusive si ese animal se encuentra en otro lado y no lo tengo aquí presente y no lo he recibido, automáticamente pertenece ya ¿a quién? Al Ekdesh. Sin embargo, en una persona particular que está comprando un animal a través de dinero, no adquiere el animal hasta que jale el animal, hasta que el animal se encuentre en su posesión, lo levante, lo jale o lo entregue, lo reciba. Sigue diciendo la varita. Keitzad mirato lo que miserato le diot. Haomer shorze ola. Bait ze ekdesh afilu besof haolam kana. Beediot lo kana chimshoch veyahazik. Y respecto a la segunda laja que vimos en la Mishnah, que dijimos que una declaración verbal para el Bet HaMikdash es como si fuese una entrega entre personas particulares. ¿Cómo funciona eso? Dice la varita un ejemplo. Una persona que viene y dice, este toro que estoy dando queda consagrado para el Bet HaMikdash para que sea un korban ola. O esta casa que tengo se la quiero dar ¿a quién? A la tesorería del Bet HaMikdash. Aunque se encuentre en esta casa en otro lado del mundo, o este toro en otro lado del mundo, apenas lo dijo, no lo recibió el Ekdesh físicamente. ¿A quién pertenece ya? Al Ekdesh. Sin embargo, cuando una persona le dice eso a otra persona en particular, le dice, este toro te lo regalo, esta casa te lo regalo, no queda, el regalo no recae hasta que la otra persona lo reciba físicamente. Sigue diciendo la varita, Meshachó bemané, velo ispik livdoto, H amad bemataim noten mataim, maitama venatan hakesef vekamlo. Meshachó bemataim velo ispik livdoto, H amad bemané noten mataim, maitama lo yeheko ahediot hamur megdesh. Ahorita escuchen bien. Cuando yo quiero redimir algo del Bet HaMikdash, hay cosas que no son Kedushat HaGuf. Por ejemplo, si uno consagra un animal para el Bet HaMikdash, ese animal tiene que ir ¿para qué? Para el altar, para el sacrificio. Pero si uno consagra una casa, ¿sí? O un utensilio, un objeto, ¿eso qué pasa? Pertenece al Bet HaMikdash, pero uno puede redimirlo. ¿Cómo? Le da al Bet HaMikdash, redimir la santidad del objeto, le da al Bet HaMikdash el valor del objeto y el objeto vuelve a ser pertenencia de uno. Ahorita, normalmente, ¿sí? Hay dos etapas. Está el momento que uno redime, que uno paga, ¿sí? Redime, cuando digo redime, es el momento que paga, y está el momento que lo agarra, que lo jala, que lo agarra de regreso. La varita nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si la persona ya decidió, ya habló con el Ekdesh, le dice, lo voy a redimir ¿en cuánto? En 100. El valor del objeto, 100. Y efectivamente, ¿qué pasó? El Ekdesh, la tesorería del Bet HaMikdash, se lo dio a él, o sea que ya hizo Meshijá, ya lo jaló a favor de él, de la persona particular, pero aún no alcanzó pagar por él. Lo recibió el objeto, pero aún no pagó. Y en ese momento, ¿valía cuánto? Valía 100. Y luego, cuando fue a redimirlo, o sea, a pagar por él, se valorizó y valía 200. ¿Cuánto tiene que pagar? Dice la baraita, tiene que pagar 200. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo, Venatan hakesef vekamlo. ¿Cuándo es que la santidad se sale? ¿Cuándo es que ya no pertenecen más al Bet HaMikdash? Cuando tú das
la plata cuando redimes, no cuando lo jalas. Y por lo tanto que lo jalaste antes y valía 100 cuando lo jalaste, cuando lo agarraste, pero ya que no pagaste, ahorita pagaste y vale ¿qué? 200, pues ahorita tienes que pagar según ahorita. Entonces tienes que dar ahorita ¿cuánto? 200 en vez de 100. Sigue siendo la baraita. ¿Qué pasa si pasó al revés? Lo jaló, se lo recibió cuando estaba en 200 y luego se desvalorizó y ahorita vale ¿cuánto? Vale 100. ¿Cuánto tiene que pagar? Según la lógica anterior, debería ser que tiene que pagar, como no pagó, hasta ahorita tiene que pagar solo 100. En este caso no dice la baraita, tiene que pagar ¿cuánto? 200. Pregúntale a la hermana, ¿por qué? Según lo que vimos antes, debería pagar ¿qué? Si no ha pagado, pues vamos al momento del pago. Dice la hermana, te voy a explicar, tienes razón, así debería ser, pero no es normal, no es lógico que sea más fuerte la halajá respecto entre dos personas particulares que a una persona particular con el Bet HaMikdash. Y ya que cuando una persona está tratando con otra persona particular, apenas jala el objeto y lo tiene ahorita en sus manos, ya pertenece a él y tiene que pagar según el momento de que lo jaló, que lo recibió. Entonces por eso no puede ser que iba a ser peor y el Ekdesh va a ser más fácil, se va a perjudicar el Ekdesh y va a ser peor que entre dos personas. Entonces siempre vamos en contra, siempre vamos cuando estamos tratando entre Ekdesh y particular, siempre vamos a favor de el Ekdesh. ¿Sí? Entonces sí, otra vez repito, para tenerlo claro, si jaló y no ha redimido, se va a pasar lo siguiente. Si el momento que jaló, el momento que lo recibió, valía 100 y después 200, Benatana que se fue cambio, no ha pagado, pues es el caso, el Ikar Adin, la halajá como tiene que ser, que es vamos según el pago. Y es al revés, si es al revés, que jaló pero valía 200 y después se desvalorizó y ahorita vale 100, entonces en este caso vamos a favor del Bet HaMikdash, porque no puede ser de que este caso perjudique al Bet HaMikdash peor que entre dos personas particulares. Lo yehe koach hediot hamur me'ekdesh. Así nos dice la baraita, segunda parte de la baraita. Pedao be-200, velo hispik lemoshcho ad she'amad be-maneh, noten 200. מה טעמה? ונתן הכסף וקם לו. פדאו במנה ולא הספיק למושכו עד שעמד ב-200, מה שפדה פדוי ונותן אל המנה. אמי, הכנה מינמה לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. עטו הדיוט לאו במי שפרע קאי. Escúcheme lo que la baraita ahorita dice. ¿Qué pasa? Hasta ahorita estuvimos hablando dos casos, que estaba en 200, se bajó 100, o 100 se bajó 200, pero ¿qué pasó? Primero había la persona Meshijá y todavía no ha hecho el redimir, el pago. Ahorita al final, esta última parte que leímos es al revés. Ya redimió, ya pagó, pero aún no ha hecho Meshijá, no ha recibido el objeto. Nos dice la baraita lo siguiente: si el momento que pagó valía 200, o sea que pagó 200, y después se desvalorizó, iba a jalarlo, iba a recibirlo después, y en el momento que lo iba a recibir ya valía, se desvalorizó y valía ¿cuánto? 100. En ese caso tiene que dar ¿cuánto? Los 200 que dio. ¿Por qué? Venatan hakesef vekamblo. ¿Cuándo se hace? ¿En qué momento se sale la santidad? Cuando es la plata. En el momento que diste la plata valía 200, ahorita aunque se desvalorizó y vale 100, 200. Tienes que dar eso y se acabó. ¿Qué pasó en un caso al revés? ¿Sí? Que lo redimió y pagó 100. Y todavía no hizo Meshijá. Después de 2 días fue a hacer Meshijá, fue a recibirlo, lo recibió y se valorizó y ahorita valía ¿cuánto? 200. En este caso nos dice la baraita, Mashe padá padui ve'en noten el amane. En este caso nos dice la baraita, si ya pagó 100, es suficiente, el total que tiene que dar es 100 y puede recibir el objeto sin problema. Repito este último caso. ¿Redimió por cuánto? 100. Pero todavía no lo ha recibido. Después de 2 días o un día, lo que sea, fue a recibirlo y ya se valorizó. ¿Y cuánto valía? 200. En este caso, ¿qué dice la baraita? Mashe padá padú, y lo único que tiene que dar es ¿cuánto? 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene lógica. Benatana que ese becamlo, vamos según el momento de el pago. ¿Sí? Y el pago ya lo hiciste en 100, ya quedó redimido. Ya ahorita que se valorizó, ya el Ekdesh perdió. Pregúntale a un segundo. Pero antes dijimos, lo yeko ahediot hamur me Ekdesh, que no puede ser que se perjudique el Ekdesh peor de que en un caso entre dos personas particulares. Y ya que, escuchen bien, ya que cuando una persona particular le compra a otra persona particular, ¿sí?, un objeto, ¿cuándo es el momento de adquisición? Cuando jala. Se deberíamos decir, y por lo tanto en un caso similar a este debería de pagar ¿cuánto? 200 porque se valorizó. Pues aquí también debería decir que lo yeko ahediot hamur mikdesh, que no sea peor y que no se perjudique el Ekdesh, y también debería en este caso pagar, como dijimos en la primera parte de la baraita, debería pagar ¿cuánto? 200.
Dice la Gemara, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque a pesar que entre dos personas particulares, la halajá es que efectivamente si tú pagaste, si pagaste 100 y no le has hecho meshijá y se valorizó, ¿y valía cuánto? Se valorizó a 200. La halajá mi cara tienes que ¿qué? Que tienes que pagar ¿qué? 200. Pero está escrito en la Mishnah en Masejet Baba Metzia, Daf Memdalet 44, ¿sí? Que esta persona se le hace una maldición de Mishe parame anshedora mabul midora palagahu atili parame mishe no omed bediburo. Se le hace un castigo que una persona que la persona que castigó a Kadosh Baruj Hu, que castigó a la generación del diluvio y la generación del Dora Palagá, también le da el castigo a la persona que no cumple su palabra. Y por lo tanto, también cuando hay dos personas particulares, que uno viene y le compra al otro, y en el momento del que le paga, está en 100 y no lo ha recibido todavía, después del día siguiente vale 200, se me ikaratin, no hay quinyan hasta que lo jale, y puede cobrar 200, pero hay una maldición en ese caso. ¿Por qué? Porque si quedaron entre ustedes que va a pagar ¿cuánto? 100, tiene que pagar 100. Y por lo tanto, hay una maldición si no cumple su palabra. Y por lo tanto, aunque mi ikaratin entre dos personas particulares, la halajá es de que puede cobrarle 200, pero ya que hay maldición, en este caso, o sea que básicamente decimos que no es correcto lo que está haciendo. Por lo tanto, ahí no podemos decir que el Ekdesh vamos a darle facilidad, porque no puede ser que quede peor que entre dos personas. No, también entre dos personas está la maldición. O sea, por lo tanto, no aplica esta halajá, y por lo tanto, en este caso, también en Ekdesh decimos de que ya que hay maldición entre dos personas particulares, también en Ekdesh decimos de que sí, repito el caso, si redimió 100 y no lo ha jalado todavía y después subió a 200, tiene que pagar en ese caso un total de 100, y en este caso la persona particular le gana al Ekdesh, se ganó esos 100 extras de esa valorización. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.